Mi nombre es Efraín Campos, ya lo dijo Néstor, soy médico. Tuve la oportunidad de estudiar en la Ciudad de México y justo cuando estaba estudiando una especialidad fue cuando encontré Herbalife. ¿Qué es la diabetes? Bueno, es una enfermedad crónico-degenerativa. Crónica porque una vez que aparece no se quita, lo cual lo hace incurable. En este momento, desde el punto de vista científico, no estoy hablando acerca de rumores, de curaciones, de mágicas y demás. Estoy hablando de ciencia, exclusivamente de ciencia. Esta es una enfermedad incurable, no se puede curar. Se considera degenerativa porque con el tiempo va avanzando, es progresiva y va destruyendo paulatinamente diferentes áreas de nuestro cuerpo. Se distingue la diabetes como el nivel alto de glucosa, azúcar en la sangre, considerando que ese nivel alto en términos generales es arriba de 100 miligramos por decilitro. Cuando tú vas al laboratorio y te haces un estudio de glucosa en la sangre y ese estudio te dice que estás por debajo de 100, debes dejar de preocuparte. Pero si el estudio te dice que estás arriba de 100, entonces tienes que empezar a poner atención. Sin embargo, amigos, en el momento en el que estamos viviendo hoy en día, hay algunas cosas que se vuelven más intensas. Yo las voy a ir mencionando paulatinamente para que pongamos muchísima atención, porque si en algún momento de la historia el ser humano está sometido a mayores riesgos de volverse diabético, es justamente ahora, bajo esta cuarentena, sobre todo si no eres consciente y no la transcurres de manera correcta. Hablemos primero de dónde viene este problema. ¿Qué parte de nuestro cuerpo es responsable del control o no de esta situación del azúcar en la sangre? El sistema endocrino es el sistema de glándulas hormonales que coordina las relaciones del organismo humano con el medio ambiente. Es decir, gracias al sistema endocrino, nuestro cuerpo se adapta a la temperatura, se adapta a la altura, se adapta a la alimentación, se adapta al esfuerzo físico, de tal manera que este es un sistema que está completamente conectado. Como ustedes pueden ver en la gráfica, todo comienza en el cerebro, en el centro del cerebro, a través de una glándula maestra que es particularmente la glándula pituitaria, que es la número 3. Esta glándula es la glándula maestra, que es la que da la orden a todo el sistema endocrino. Dentro del mismo cerebro hay otra parte endocrina que es la pineal, la glándula pineal que produce principalmente melatonina, que es la hormona del sueño, el hipotálamo, que controla todas nuestras relaciones con el medio ambiente, muy importante, la glándula tiroides, las paratiroides, el corazón también tiene una secreción hormonal importante, las glándulas suprarrenales que están sobre los riñones, el páncreas, el estómago y los intestinos que también a través de sus células producen hormonas y por supuesto en el caso de la mujer, los ovarios como gónadas o glándulas femeninas y en el caso de los hombres, los testículos. Todo el sistema funciona de manera coordinada, de tal manera que cuando uno de esos órganos deja de funcionar de manera correcta, todo el sistema se desequilibra. Vamos a pensar que una persona tiene problemas con su tiroides, ¿ok? Bueno, cuando la persona tiene problemas con su tiroides, lamentablemente puede empezar a tener problemas hormonales. Si es mujer, con sus ovarios, con su ciclo menstrual. Si es un hombre, probablemente tenga alteraciones hormonales con su testosterona, probablemente tenga otro tipo de alteraciones. ¿Por qué? Porque todo está interconectado. Bueno, pues como parte importante de este sistema endocrino, tenemos justamente al páncreas, que es el protagonista de nuestra película de hoy. El páncreas es una glándula que no es visible, que no se puede tocar. Cuando tú palpas a una persona en su estómago, en su abdomen, no se puede tocar. Si ustedes se fijan en la imagen completa, está justamente detrás del estómago. Y tiene un espacio por donde se puede ver una parte que es en la zona de la primera parte del intestino, que es el duodeno. El páncreas entonces se conecta a través de este conducto, por medio de este pequeño orificio del intestino, ¿ok? Y también se conecta a todo nuestro sistema por medio de arterias y venas. ¿Qué hace entonces el páncreas? El páncreas produce particularmente 3 tipos de hormonas. Produce una hormona conocida como insulina, muy popular por cierto, que es la hormona encargada de transportar la glucosa para que pueda ser asimilada por nuestras células. Luego viene la hormona que la contrarresta, que se contrapone a esta. Si por un lado la insulina facilita la asimilación de glucosa, el glucagón disminuye o evita la asimilación de glucosa.
Y obviamente también jugos pancreáticos, que son todos los jugos enzimáticos que produce el páncreas para poder facilitar nuestro proceso digestivo. Este páncreas produce entonces enzimas que desdoblan carbohidratos, que desdoblan proteínas y que por supuesto son parte del proceso digestivo. Es por eso que la conexión del páncreas con el sistema sistema digestivo es muy importante. Curiosamente, el mismo conducto que conecta al páncreas conecta a la vesícula biliar. La vesícula biliar es un saco que almacena los jugos biliares fabricados por el hígado, que también salen por el mismo orificio, ¿ok? Por el conducto biliar a través de este conducto pancreático para poder aportar esos jugos biliares a la digestión y poder desdoblar entonces las grasas producto de nuestra alimentación, ¿ok? Entonces, como podemos ver, el páncreas juega un papel muy importante en el proceso digestivo, pero también en los procesos metabólicos, ya que la glucosa representa un papel importantísimo en la producción de energía a nivel celular. Si nuestro cuerpo tiene más de 100 billones de células, quiere decir que esos 100 billones de células van a estar recibiendo una cantidad importante de energía a través de la glucosa que nuestro cuerpo obtiene de los alimentos. Esa glucosa solamente puede ser asimilada por las células cuando viene acompañada de insulina. Por lo tanto, cuando nosotros comemos, por favor, que no se les antoje la gráfica porque está sumamente antojable, ¿ok? Sin embargo, puse aquí algo de lo que podemos consumir en la alimentación de manera muy común en nuestra dieta y que espero que no sea lo común en estos días dentro de tu cuarentena. Pero de todo lo que comemos, aunque la alimentación sea saludable, una parte de lo que comemos va a contener carbohidratos. Los carbohidratos provienen particularmente del azúcar, de las harinas y de los almidones, y son fuente principal de energía, de glucosa. También a través de las grasas, una vez que las grasas pasan por el hígado los puede transformar en esta materia prima tan importante que sostiene los niveles de energía de nuestro organismo, que es la glucosa, conocida comúnmente como azúcar en la sangre. Entonces nosotros comemos, nuestro cuerpo toma todos los carbohidratos y las grasas y a través de ellos va produciendo los suficientes niveles de glucosa que se requieren para mantener constantes los niveles de azúcar en la sangre. Quiere decir que esa glucosa, ese azúcar en la sangre es importante, es útil, nuestro cuerpo la necesita, a tal grado que cuando una persona tiene bajos sus niveles de azúcar, puede tener dolores de cabeza, se puede desmayar y por supuesto puede tener un impulso grande de apetito. Amigos, muy importante para entender muy bien el proceso a través del cual sucede todo esto. El estómago recibe los alimentos, ¿ok? Y a través de la digestión, que es todo ese proceso de movimiento gástrico, secreción de jugos gástricos, de ácidos y demás, desbarata la comida a su mínima expresión, de tal manera que separa las diferentes moléculas. La glucosa es entonces separada de toda esta mezcla y cuando la glucosa pasa particularmente por el intestino, ¿ok? El páncreas recibe una señal de que se está produciendo glucosa y en ese momento empieza a inyectar insulina a través de ese pequeño conducto con el cual está conectada al intestino. De tal manera que la insulina, que lo tenemos aquí en color amarillo en nuestro ejemplo, se adhiere a las moléculas de azúcar, de glucosa, para poder ser más adelante asimilada por cada una de nuestras células. De tal forma que producir insulina es un proceso normal, es un proceso natural. Sin embargo, cuando nosotros consumimos demasiados alimentos ricos en carbohidratos, demasiadas grasas en nuestra dieta, es tanta la glucosa que se produce en el proceso digestivo que nuestro páncreas se acostumbra a producir cantidades muy importantes de insulina. ¿Ok? ¿De qué manera actúa la insulina en la asimilación de la glucosa? Imaginen ustedes que la insulina funciona como un embudo que abre el conducto de cada célula para que el azúcar, la glucosa, pueda finalmente entrar a la célula. Nuestras células tienen miles de receptores en toda su cubierta, en toda su membrana celular. Y estos receptores son especializados. Hay algunos receptores que son específicos de la insulina. Entonces, cuando la insulina tiene contacto con ese receptor, prácticamente lo abre y permite entonces la entrada del azúcar.
Es decir, que si no tenemos insulina en la sangre, el azúcar no puede ser aprovechada por las células. Espero que poco a poco vayamos entendiendo este mecanismo. Habíamos dicho que la diabetes es una enfermedad crónica en la que los valores de glucosa, que es el azúcar de la sangre, son anormalmente altos, debido a que el páncreas, pueden suceder dos cosas: produzca menos insulina de la que necesita, o que la insulina que produzca el páncreas no sea de la calidad necesaria para que pueda hacer su trabajo correcto. Podemos decir entonces, reafirmando un poco más, que los valores normales de glucosa oscilan entre 70 y 100 miligramos por decilitro, ¿ok? Cuando se mide, obviamente, en sangre. ¿Qué sucede en la diabetes? Pueden pasar particularmente dos cosas. La primera es que las personas no puedan asimilar la glucosa que hay en su sangre por dos razones. Porque el páncreas no produce suficiente insulina, y es entonces cuando al paciente diabético se le inyecta insulina, porque su páncreas no está produciendo la suficiente cantidad de insulina. Y la segunda razón, que por cierto es la más frecuente en este momento, es que la insulina se produce de manera completamente ineficiente. Es una insulina que no es tolerada por nuestro cuerpo y por lo tanto no sirve. A pesar de que el páncreas produzca esa insulina no está haciendo su trabajo de manera correcta. Existen o se han identificado particularmente diferentes tipos de diabetes, esencialmente dos. La diabetes tipo 1, también conocida como diabetes insulino dependiente, que es la diabetes generalmente heredada. Hace 35, 40 años, la diabetes más frecuente era la diabetes tipo 1, de insulino dependientes. Le daba a personas jóvenes y era generalmente heredada, es decir, si papás, hermanos o tíos tenían diabetes, los nietos, hijos o sobrinos podían heredar la diabetes. Hoy en día, la diabetes tipo 1 es la menos frecuente. De hecho, si nosotros observamos estas figuras, de cada 10 personas diabéticas que hay, por lo menos en México, 9 son diabéticos tipo 2 y solamente 1 es diabético tipo 1. Es decir, esta persona es probable que se haya hecho diabética por su factor hereditario. Algún familiar le heredó la diabetes, ¿ok? Este tipo de diabetes no tiene relación directa ni con el estilo de vida, ni con el sobrepeso, ni el sedentarismo, ¿ok? Hasta la fecha, de hecho, se desconocen las razones exactas por las cuales te puede dar diabetes tipo 1. La única forma de tratar este tipo de diabetes es con la inyección de insulina. Aunque ya hay tratamientos de parches de diabetes que se absorbe a través de la mucosa nasal, las piras, ¿ok? La única forma de compensar la falta de producción de insulina del páncreas, que es en la diabetes tipo 1, ¿ok? Es a través de la inyección de insulina por fuera. Después viene la diabetes tipo 2. Hoy en día tenemos datos importantes, existen datos importantes para poder determinar con precisión cuáles son los principales factores que causan la diabetes tipo 2. Y aquí quiero que pongamos muchísima atención, ¿ok? El primer factor reconocido es la obesidad. Es decir, si tú pesas más del 20% de lo que debes pesar, tienes obesidad, ¿ok? Si tú eres una persona que se puede medir la grasa corporal y estás arriba de 30% de grasa corporal, es probable que tengas muchas posibilidades de serte diabético tipo 2. Si eres una persona que tiene más de 10% de grasa visceral, es probable que tengas más posibilidades que cualquier otro tipo de personas de tener diabetes tipo 2, ¿ok? La mayoría de las razones por las cuales surge esta diabetes son modificables, ¿ok? Solamente hay un par de factores que no son modificables. Uno de ellos es la raza, ¿de acuerdo? El tipo de raza determina también la frecuencia de la diabetes. Sabemos que nuestra raza es la que en este momento está siendo más afectada, pero también hay factores diabéticos, que es la herencia, que no son modificables. Lo demás se puede modificar, es decir, el riesgo de tener diabetes tipo 2 lo puedes evitar, ¿ok? En algunos casos, este tipo de diabetes obviamente se puede prevenir, sobre todo cuando el factor hereditario no es muy fuerte y sobre todo tiene mucho que ver con la actividad física. Personas sedentarias tienen más riesgo de padecer diabetes tipo 2.
Personas que consumen cantidades de alimento por arriba de lo que su cuerpo requiere son candidatos excelentes para diabetes tipo 2. Personas que tienen un consumo exacerbado, excesivo, de carbohidratos, azúcares, almidones, carbohidratos en general, harinas refinadas, tienen mucho más posibilidades de desarrollar diabetes tipo 2. El tratamiento para la diabetes tipo 2 tiene que ver mucho con la alimentación. Se utiliza principalmente la alimentación como principal herramienta para reducir los niveles de azúcar. La actividad física es muy importante. En muy pocos casos se utiliza insulina y hay algunos medicamentos que se agregan al problema. Por lo tanto, esta es una enfermedad que necesariamente requiere de tratamiento médico. Existe un tercer tipo de diabetes que se conoce como diabetes gestacional, que curiosamente les da solamente a las mujeres embarazadas. Se presenta durante el embarazo y una vez que nace el bebé, la diabetes desaparece. Es bien común en las mamás que comenzaron el embarazo con obesidad, ¿ok? Es muy común en las mamás que antes del embarazo tuvieron bebés con más de 4 kilos de peso al nacer, y también en mamás que tengan factor hereditario, es decir, familiares directos que hayan tenido diabetes tipo 2. Obviamente, el diagnóstico de este padecimiento se hace durante el embarazo y generalmente lo hace un ginecólogo. Obviamente también, como principal elemento para tratar este problema, es la dieta, el estilo de vida saludable y por supuesto que solamente el médico será el capacitado para poder otorgar la medicación adecuada a este tipo de pacientes. ¿Ok? Quiero aclarar que esta charla no tiene ningún interés ni ninguna finalidad en recomendar tratamientos. Lo único que nosotros hacemos es presentar el esquema del padecimiento y después entender claramente cuál es el impacto de la alimentación en este padecimiento y cómo, corrigiendo la alimentación, podemos hacer una gran diferencia. ¿Ok? Ahora, algunos números importantes que nos hablan acerca de las personas que más posibilidades tienen de padecer la diabetes tipo 2. 73% de las personas con sobrepeso u obesidad pueden padecer diabetes tipo 2. Personas mayores de 40 años, 94%. El 54.7% de las personas que generan diabetes tipo 2 son hombres. El 68.1% de los diabéticos son personas sedentarias que no hacen ejercicio. 56.5% poco ejercicio físico. 58.4% de la gente que se hace diabética tenía malos hábitos alimenticios. Y el 44.3% de las personas que hoy son diabéticas no se preocupaban para nada por su salud. ¿Qué puede suceder con la diabetes? Que una vez que te haces diabético, tienes 44.5% más posibilidades de tener problemas del corazón, tienes casi 60% de posibilidades de tener niveles altos de colesterol y 56.7% de posibilidades de hacerte hipertenso. Entonces, la diabetes, amigos, es una enfermedad que puede atraer algunas otras enfermedades que van minando el estilo de vida de la persona. Y es ahí donde obviamente vienen quizá las principales consecuencias a nivel psicológico. Se habla de una diabetes tipo 3, que está generada por una resistencia a la insulina por parte del cerebro y que genera unas placas en las neuronas que a la larga se sabe y se piensa, no hay una confirmación científica real, pero hay una relación muy directa en la adaptación a los carbohidratos y la alergia a los carbohidratos y la sensibilidad a los carbohidratos y la producción del Alzheimer. Del lado izquierdo podemos ver un cerebro sano y del lado derecho podemos ver cómo el cerebro se va encogiendo en el Alzheimer, que puede ser quizá una de las consecuencias más graves. Esto lo empezó a mencionar el doctor Perlmutter, que escribió el libro Cerebro de Pan, un libro buenísimo, donde habla acerca del efecto de los carbohidratos en las neuronas, que es impresionante de verdad. Entonces, amigos, ¿qué hace la glucosa en la sangre? ¿Qué hace el azúcar en nuestra sangre? ¿Ok? Cuando está en exceso, no es buena para nuestro organismo. Cuando se encuentra en exceso, tiene la tendencia a cristalizarse y, por lo tanto, endurecer nuestras arterias y endurecer nuestras venas. Vamos a ver que las principales consecuencias de la diabetes, que son las que matan a la persona, tienen que ver con una gran deficiencia circulatoria ocasionada por el endurecimiento de las arterias y de las venas.
es lo que produce el mayor deterioro del organismo. De tal manera que tú vas a ser diabético por el resto de tu vida una vez que te diagnostican, solo que si tú te mantienes controlando tus niveles de azúcar en un nivel adecuado, es decir, en el rango del 100, obviamente no vas a tener las consecuencias que realmente matan y hacen tremendamente incómoda la vida de un diabético. Ahora, cuando los niveles de azúcar suben en la sangre, nuestro cuerpo, que siempre está en la búsqueda del equilibrio, tiende a encontrar soluciones, ¿ok? Y lo primero que hace es tratar de sacar esa azúcar excesiva de la sangre a como dé lugar. Y eso tiene relación con las principales molestias que presenta una persona diabética. Cuando crece el nivel de azúcar en nuestra sangre, nuestro cuerpo entra en alarma y es en ese momento cuando el azúcar se convierte en un problema serio. Y te quiero decir que en realidad la adicción al azúcar y a los carbohidratos es un fenómeno actual que se está produciendo por el consumo excesivo de azúcar en nuestra dieta, particularmente en países como México y Estados Unidos, por el altísimo consumo de bebidas carbonatadas, que tienen grandes cantidades de azúcar. El consumo por persona de refresco en México es de 164 litros al año por persona, lo cual equivale aproximadamente a 200 kilos de azúcar refinada al año, que ya ni siquiera es azúcar refinada, es jarabe de maíz de alta fructosa. Sabemos, por ejemplo, que el azúcar de mesa nos da 99.98 gramos de azúcar por cada 100 gramos. La miel de abeja nos da 82.12 gramos de azúcar por cada 100 gramos. El chocolate, 48 gramos de azúcar por 100 gramos. Sáquenle foto porque aquí hay algo interesante. Cereales azucarados, que es lo que muchos niños hoy están desayunando en sus casas. 45 gramos de azúcar por cada 100 gramos de cereal. Y hay chicos que toman una caja de Choco Crispies y se le empiezan a comer en la mañana y en la tarde esa caja ya no existe. Se comieron toneladas de azúcar en un solo día. Y recuérdenlo, un inductor de la diabetes es el consumo exacerbado de azúcar en los alimentos. Tómenle foto a esta diapositiva, vale la pena. Entonces, cuando el azúcar sube en la sangre, tu cuerpo busca maneras de sacar ese azúcar. De tal manera que lo primero que hace es pedirle ayuda a los riñones y empieza a hacer que los riñones, a través de la orina, empiecen a eliminar mucho azúcar. Y por lo tanto, las personas empiezan a tener una eliminación excesiva de orina. Empiezan a orinar con mucha frecuencia y en cantidades importantes, lo cual provoca náusea y vómito, que son signos de deshidratación. Al disminuir el nivel de líquidos en nuestro cuerpo, nos hacemos más susceptibles a las infecciones. Al disminuir el nivel circulatorio por endurecimiento de arterias, hay hormigueo y entumecimiento en nuestros miembros, principalmente pies, piernas, manos. Es muy característico el aliento a frutas, porque también empezamos a eliminar azúcar por la saliva. El sabor de nuestra boca se vuelve más dulce. Cuando hay un exceso de azúcar en la sangre, se altera el proceso de cicatrización. Obviamente, al disminuir la hidratación, nuestra piel se torna seca y la circulación se exacerba, lo cual hace que nuestra piel esté caliente. Empezamos a sentir debilidad porque el azúcar no está siendo asimilada por las células. Al eliminar tantos líquidos a través de la orina, tenemos mucha sed. Eso nos induce también un nivel de hambre excesivo, empezamos a tener cansancio y cuando el nivel de azúcar tiene un bajón tremendo, empezamos a tener visión borrosa y malestar en general. Estas son las principales molestias que puede tener una persona que manifiesta niveles altos de azúcar en la sangre. Probablemente todavía no sea diagnosticada como diabética, pero sí es importante saber que esto son signos que te indican que esa persona está teniendo niveles altos de azúcar en la sangre. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está aprovechando para sacar todo ese azúcar de una manera importante, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones más graves de la diabetes? Espero que no se estén asustando porque es dramática esta información, ¿eh? La hipertensión arterial, la retinopatía diabética, la neuropatía diabética y la nefropatía diabética. Vamos a traducir esto al español, ¿qué les parece? ¿Ok? La hipertensión, que por cierto no se dice hipertensión, ¿eh? Léanlo bien aquí, por favor, no tiene una M, se llama hipertensión. Hiper quiere decir arriba de y tensión quiere decir que la tensión de nuestras arterias está por arriba de lo normal. La hipertensión es un asesino silencioso, ¿ok?
cuando la presión arterial se vuelve mucho más potente, empieza a golpear la pared de las arterias, lastimándolas, dañándolas. Empieza a golpear las mismas cavidades del corazón de una manera agresiva, provocando entonces desde pequeñas heridas dentro de la arteria que producen inflamaciones arteriales conocidas como arteriosclerosis, y esto puede derivar en infartos, en derrames cerebrales y daños serios a nuestros vasos sanguíneos, arterias y venas. La hipertensión, una vez que se manifiesta, al igual que la diabetes, tiene que ser controlada. Una persona que no maneja sus niveles de presión arterial y permite que esa presión esté permanentemente alta, está ocasionando un daño irreversible a todo su sistema circulatorio. La retinopatía diabética, ¿ok? Nuestro ojo tiene una serie de células sumamente delicadas en su interior. Esta banda color azul es la retina, ¿ok? La retina está llena de pequeñas células especializadas en captar las diferentes frecuencias de luz. Al captarlas, las interpreta y las concentra en esto que es el nervio óptico. El nervio óptico lleva esa interpretación de luz a la parte trasera de nuestro cerebro, que es donde está nuestro centro de la visión, y es nuestro cerebro el que traduce toda esa información en imágenes. ¿Qué sucede a la persona diabética? La persona diabética empieza a tener niveles altos de azúcar que a las pequeñas arterias y venas que vemos aquí, que alimentan de oxígeno y nutrientes a todas las células del ojo, particularmente las células de la mácula ocular, que es todo esto que les acabo de mencionar, ¿ok? Obviamente se empiezan a cristalizar, se empiezan a endurecer, y la circulación sanguínea a nivel de esas células se empieza a reducir, provocando pequeñas zonas donde hay un borramiento de este tipo de células. Y son zonas en las cuales ya la visión no se puede ver. Es como cuando una pantalla de LEDs, los LEDs se empiezan a fundir y se empiezan a ver zonas negras. Por ejemplo, la pantalla de mi computadora, que es una pantalla de LEDs, ya tiene algún problema así. Si ustedes ven mi cuello, aquí tengo un puntito negro. Este puntito negro es porque esos LEDs ya se murieron. Es lo que sucede en la retina de un diabético, provocando que al principio empiece a disminuir su capacidad visual. Después disminuye su visión periférica. Su visión amplia se empieza a convertir en una visión de tubo y empiezan a ver como si vieran a través de un tubo, hasta que finalmente se quedan ciegos. Y todo esto es producido por mantener niveles altos de azúcar en la sangre. Después viene la neuropatía diabética, que es un problema ocasionado por niveles altos de azúcar en la sangre y que cuando llegan a estas pequeñas áreas, y quiero que por favor vean la gráfica, se las voy a explicar, este es un paquete de nervios por el cual van muchos nervios que hacen diferentes funciones. Es como si nosotros tuviéramos un cableado central en la columna, ¿ok?, que es toda la médula, este cable enorme que viene del cerebro, desarrolla diferentes cableados que van a diferentes puntos de nuestro cuerpo, en diferentes paquetes de cables. En su interior hay una vena y una arteria, que están encargadas de estar nutriendo a esas neuronas de oxígeno, de nutrientes, para mantenerlas funcionando perfectamente bien. Solo que lamentablemente cuando el diabético permite que sus niveles de azúcar estén permanentemente altos, ese azúcar no solamente empieza a cristalizar los vasos sanguíneos, sino que sale de los vasos sanguíneos y empieza entonces a cristalizar la cubierta de mielina de los nervios, provocando ¿qué? Sensaciones de hormigueo, sensaciones de adormecimiento, sensación de pinchazo o quemadura. En el caso de los hombres, esto afecta al sistema nervioso del órgano sexual masculino, produciendo disfunción eréctil. Y obviamente esto ocasiona que a final de cuentas, como las zonas más difíciles de llevar sangre a nuestro cuerpo son las extremidades, comenzando por los pies y luego las manos, que la gente empieza a perder la punta de un dedo completo, la mano, un pie, etc. Esta es la famosa neuropatía diabética. ¿Y dónde comenzó? Cuando la persona permitió que los niveles de azúcar en su sangre fueran más altos de lo normal.
Voy a ir describiendo poco a poco este video, porque el video habla de cómo un pie diabético se va desarrollando. En el pie diabético, todo comienza con una pequeña lesión, una pequeña herida. Deja de haber algunas sensaciones debido a que la sangre está plagada de azúcar. Ese azúcar sale y se empieza a pegar a la mielina de los nervios. Al pegarse a la mielina de los nervios, pues empieza a cristalizar, de tal manera que este nervio que vemos aquí deja de transmitir mensajes. Por lo tanto, en esa zona particular del pie, la persona no siente la presión, no siente el dolor, no siente el ardor, no siente la temperatura, y por lo tanto es como si esa zona de su pie se congelara. Por lo tanto, si en esa zona hubiese una pequeña lesión, el exceso de azúcar no permite que esa zona cicatrice. Al no cicatrizar, se empieza a llenar de bacterias. Al llenarse de bacterias, comienza a infectarse, y al infectarse se convierte en una gran herida que jamás cierra. Y esto, mis queridos amigos, es la característica del famosísimo pie diabético, que se produce, vuelvo a repetir, aquí donde se congeló la imagen, en una cantidad enorme de azúcar que está circulando por la sangre, que hace que estas arterias se cristalicen, pero que cuando ese azúcar se trasvasa, es decir, sale de los vasos sanguíneos, sale de las arterias, comienza a pegarse a la mielina de los nervios, haciendo que estos nervios prácticamente se congelen, se obstruyan y que deje de haber en ese momento suficiente circulación para que todo esto funcione de manera correcta. Obviamente, amigos, las consecuencias de la diabetes pueden ser muchísimas. Sin embargo, yo he puesto solamente las más importantes porque son las que dramáticamente afectan la vida de las personas. Una persona diabética se va a ver seriamente afectada, no directamente por la diabetes, sino por las consecuencias, vuelvo a repetir, de mantener los niveles de azúcar altos en la sangre. Obviamente, al tener esos niveles de azúcar altos en la sangre, la persona diabética no se da cuenta de que todo esto está ocurriendo. Vamos a continuar rapidísimo. Nefropatía diabética. Los riñones tienen una cantidad infinita de vasos sanguíneos que al cristalizarse se endurecen y evitan que el riñón pueda tener un buen fluido de sangre. Imagínate que el riñón o los riñones filtran toda la sangre de nuestro cuerpo. Cuando disminuye su capacidad de filtrar es cuando se produce algo que se llama insuficiencia renal. La insuficiencia renal provoca retención de líquidos, hinchazón general y obviamente este es un problema irreversible. Lo más triste y dramático es que una persona pierda 1 o 2 riñones por haber dado permiso a su cuerpo de mantener permanentemente altos los niveles de azúcar. Así que, amigos, la consecuencia es drástica, es dramática. Y no podemos nosotros negociar con esto. Punto número 1. Toda persona diabética requiere atención médica. Yo sé lo difícil que debe ser depender de un médico, visitar al médico y hacerse todo lo que tienen que hacer. Pero amigos, la vida te puso en eso. ¿Qué puedes hacer? Aún en cuarentena, si tú eres una persona diabética, debes mantenerte en contacto con tu doctor y estarle informando cómo te sientes. Más importante ahora que nunca, tener una alimentación adecuada, que tenga el equilibrio y el balance correctos. Y aquí es donde nosotros ayudamos a hacer una alimentación sana, más sana. Y aquí es donde nosotros ayudamos a hacer una alimentación no saludable, más saludable o saludable por lo menos. Tener un estilo de vida saludable y permanentemente estar consciente de mantener controlados tus niveles de azúcar en la sangre. ¿Ok? Ahora, algo que vale la pena mencionar es que nuestra realidad está bien lejos de lo que debería ser, de lo ideal. Miren, normalmente nosotros estamos sometidos a una dieta que es excesiva y deficiente. Toda la vida Mark hablaba de excesos y deficiencias. Él era un hombre consciente de cuál era el rumbo que estaba tomando la humanidad. Y hoy en día, con la cuarentena, tenemos más posibilidades de tener más excesos en nuestra dieta, ¿ok? Cuida sobre todo el exceso de azúcar, el exceso de carbohidratos en general, harinas refinadas, el exceso de almidones que vienen, por ejemplo, en todas las verduras que crecen debajo de la tierra, las raíces, la papa, el betabel, el camote, la jícama, la zanahoria.
son ricas en azúcares, nada que contenga azúcares añadidos. Y por supuesto, si tú eres un hipertenso, que ya tiene, perdón, un diabético que ya tiene hipertensión, es importante que cuides tu consumo de sal y tu consumo de grasa. Y recuerden que también las deficiencias se pueden hacer más graves. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una tendencia de alimentación que no sea buena para ti, que no sea buena para tu vida. ¿Cuáles serían las características entonces de una dieta adecuada y de un estilo de vida saludable? Bueno, el ejercicio es fundamental, ¿ok? Es fundamental. Aunque estemos en cuarentena, cada uno de ustedes tiene que buscar por lo menos una rutina de 30 a 45 minutos diarios, donde su cuerpo no se deja de mover y ustedes están activando la circulación de todo su organismo. Comer en pequeñas porciones. A los diabéticos se les recomiendan dietas en quintos, sextos y séptimos, es decir, la comida de todo un día dividida en 5, 6, 7 porciones diferentes, en las cuales en todas ellas tiene que haber algo de proteína. Carbohidratos de bajo y moderado nivel glicémico. ¿Qué es el nivel glicémico? El nivel de fuerza con el cual los alimentos elevan el azúcar de la sangre. Vamos a hablar más adelante de que nuestra Fórmula 1, que es nuestro alimento principal, tiene un nivel glicémico de 24 a 27. El nivel glicémico aconsejable para un diabético jamás debe rebasar el 70%. Evitar el cigarro, evitar el alcohol, evitar el consumo de alimentos industrializados, todo aquello que pasó por algún proceso de industrialización no es bueno para nadie, mucho menos para una persona diabética. En casa, durante esta cuarentena, deberías evitar todo aquello que está empacado, todo aquello que está procesado. Mark Hughes fue tan visionario al vivir esa experiencia personal con su madre, que pudo pensar que en el futuro la alimentación iba a ser importantísima para el ser humano. Y yo creo que él jamás se imaginó que íbamos a tener esta situación de la pandemia, Sin embargo, hoy me sorprendo más de la visión de Mark, porque él fue capaz de imaginarse el futuro de la humanidad. Y hoy, amigos, más que nunca en la vida, es necesario cuidar la calidad de nuestra alimentación. Herbalife, en este momento, ya no es la misma empresa que se fundó hace 40 años. Hoy somos dueños de todos aquellos espacios en el mundo donde se produce nuestra materia prima, incluso en China. Estos son sembradíos de plantas en China, propiedad de Herbalife. Y tenemos sembradíos de soya y tenemos sembradíos de sábila, donde ahora controlamos la producción de nuestros productos prácticamente desde que se producen. Obviamente lo que nosotros buscamos a lo largo de todo este proceso es que la calidad en la producción de nuestros productos sea la mejor en el mundo. Por 2 años consecutivos hemos sido nominados la empresa número 1 de suplementos a nivel mundial. Nuestra planta de producción, como ustedes pueden ver, es la más grande del mundo en la industria de la nutrición. Tenemos la más alta tecnología. El producto, antes de llegar al frasco, antes de llegar a tu mesa, pasa por 4 diferentes controles de calidad, donde se controla el contenido microbiológico, se controla la contaminación, se controla el contenido nutricional y la integridad del producto para que cuando llegue a tus manos sea el mejor producto de nutrición en el mundo. Eso es Herbalife, amigos. Y para quienes no nos conocen, quiero decirles que probablemente hayan oído acerca de Herbalife. Sin embargo, hoy estás teniendo contacto con la empresa más importante de nutrición a nivel mundial, que tiene 40 años haciendo exactamente lo mismo. Tenemos un grupo de científicos que se encargan de que nuestros productos tengan las mejores cualidades y características. Ellos ponen al día nuestros productos con los descubrimientos más recientes en ciencia y tecnología, y eso nos da como resultado lo que tenemos aquí, un alimento delicioso. Una persona que se hace una malteada de Herbalife, si le agregara leche semidescremada, obtendría 220 calorías, pero obtendría en esta malteada, ¿ok?, los suficientes gramos de proteína para una comida. Vitamina A, más que la que te da un mango. Más vitamina C de la que te puede dar un plátano, más proteína que la que te dan 62 gramos de pechuga de pollo, más fibra que 50 gramos de brócoli, más calcio que 200 gramos de yogur y más hierro que 115 gramos de frijol. De tal manera, amigos, que cuando tú tomas esto, que es una comida saludable, obtienes en tus manos un alimento perfecto, que tiene todo lo que tu cuerpo necesita. Aquí cubres todas las deficiencias de un alimento del día. Pero además no tiene excesos, no tiene grasas, no tiene sal, ni tiene azúcares.
Realmente es un producto sensacional. Y como te lo puedo decir, nuestro producto ha sido nominado como un producto bajo en índice glicémico. El mayor índice glicémico que tiene nuestra Fórmula 1 es de 27. Tenemos un sabor que está en 24, que es el Cookies and Cream. Los demás oscilan entre 24 y 27. Y si te he dicho que para un diabético es aconsejable alimentos que estén en el rango de máximo 70, quiere decir que la Fórmula 1 de Herbalife es perfecta para una persona con diabetes. Tú puedes sustituir hasta 2 comidas del día con la Fórmula 1. Si eres una persona que además maneja altísimos niveles de azúcar, yo te sugeriría que tomaras el PDM en Estados Unidos o el batido Gold en México. ¿Cuál es la razón? El batido Gold tiene la mitad de los carbohidratos que tiene la Fórmula 1. La Fórmula 1 tiene exclusivamente los necesarios, pero esta tiene todavía mucho menos, especialmente para aquellas personas que se sienten héroes, porque se sienten muy bien con 400 miligramos por decilitro de glucosa, o porque son héroes porque llegaron a 700 cuando llegaron al hospital y todavía no se han muerto. Señores, están jugando con su vida. Es necesario elegir alimentos de alta calidad. Y quiero que veas, esta Fórmula Gold o PDM apenas tiene 1 gramo de azúcares. Azúcares que le dan el sabor, azúcares de origen completamente natural, pero con toda la formulación de proteína que te permite tener un alimento saludable. En esta tabla, tú puedes ver que la Fórmula 1 tiene 9 gramos de proteína de soya, 13 gramos de azúcar que proviene de la miel de abeja en polvo, apenas de 90 a 97 calorías y tiene el 100% del valor nutricional de un alimento. ¿Ok? La Fórmula 1 Sport, la única diferencia que tiene es que es una fórmula láctea. En lugar de ser proteína de soya, es proteína de leche. También tiene los 13 gramos de azúcar, 90 a 97 calorías y 100% del valor nutricional. La Fórmula Gold, conocida en Estados Unidos como PDM, te da 15 gramos de proteína de soya, 6.9 gramos de azúcar, de los cuales 1 gramo apenas es azúcar de miel de abeja en polvo, te da 119 calorías, y en México la Fórmula Gold, para convertirla en un alimento completo, le tienes que agregar la Fórmula 2. En Estados Unidos no es necesario porque contiene todas las vitaminas y minerales. Luego tenemos la proteína natural que te sirve para personalizar batidos. Te da 5 gramos de proteína y esta es una mezcla súper inteligente de proteína láctea con proteína de soya, que es increíble para controlar el apetito y para generar masa muscular. Te da 1 gramo de azúcar y apenas 22.4 kilocalorías. Algo bien importante, esta es para combinarla con la Fórmula 1 o con Gold, cualquiera de las dos. Después tiene el ponche de frutas, que es el Beverage Mix de Estados Unidos, que también allá lo tienen en mango durazno. Te da 15 gramos de proteína láctea, te da apenas 0.3 gramos de azúcar, solo 70 calorías, y si tú le agregaras a este ponche de frutas la Fórmula 2, tendrías prácticamente un alimento completo también. Así que, mis queridos amigos, realmente para las alternativas y opciones de una persona con diabetes, cualquiera de estos alimentos puede funcionar increíblemente bien. La proteína natural, como bien lo mencionaba, te da más vitalidad y más energía, te ayuda a satisfacer tu apetito, te permite construir masa muscular, es buenísima para la restauración orgánica y obviamente tú puedes agregar de 1 a 4 cucharadas medidoras al día, por malteada, para poder subir los gramos de proteína de acuerdo a lo que tú necesites. Si tú estás con nosotros por primera vez, por favor, pregúntale a la persona que te invitó a esta videoconferencia para que te ayude a personalizar tu batido de la mejor manera posible. Puedes tomar el ponche de frutas o el beverage mix en cualquier hora del día como si fuera una bebida. Yo estoy tomando mi ponche de frutas en este momento, que estoy entre comida, estoy entre el desayuno y la comida, y me quita la sed, me da energía, vitalidad, 15 gramos de proteína, 70 calorías con casi nada de azúcar, lo cual es increíble. Tenemos el jugo de sábila, que es increíble también para una persona con diabetes. Sabemos que para la sábila es una planta, hay más de 300 variedades. La variedad que utilizamos en Herbalife y de la cual nosotros nos encargamos de cultivar es el aloe vera. Contiene casi todos los nutrimientos, tiene aminoácidos, vitaminas, minerales, micronutrientes, antioxidantes, fibras. Se ha reconocido cualidades como desinflamatoria, como depuradora del organismo. Esta es una planta altamente digestiva
que se ha demostrado científicamente que ayuda a disminuir los niveles de azúcar en la sangre y disminuye los niveles de colesterol. Es bien popular que una persona diabética tome una penca de sábila y se haga un licuado. Les quiero decir que es muy bueno, pero hay un problema. La sábila también contiene dos cosas que en exceso pueden ser nocivas para tu organismo. Tiene yodo. El exceso de yodo puede alterar tu glándula tiroides y también contiene algunas fitohormonas que en exceso podrían ejercer un cierto desequilibrio hormonal. Es por eso que cuando Herbalife produce su jugo de sábila, lo que hace es purificar ese jugo para eliminar el exceso de yodo, el exceso de fitohormonas y nos da solamente la parte fundamental de ese jugo, que es increíble. Para todo el mundo es recomendable tomar por lo menos 3 tapas al día. Lo puedes diluir en agua, es lo ideal porque el sabor es fuerte. Lo puedes recomendar 5 tapas al día para personas que tienen molestias leves y para personas que tienen molestias un poco más serias hasta 10 tapas al día. Yo lo que acostumbro es estar tomando toda el agua del día con sábila y eso me permite tener un bienestar digestivo increíble y obtener los demás beneficios de una manera extraordinaria. Luego vienen los tés, amigos. El té verde, que es los tés de hierbas que están hechos con té verde, con cardamomo, tienen otro tipo de té que se obtiene del guaraná, que es el pico de naranja, la flor de hibisco, que es la jamaica, que conocemos como jamaica, y la malva silvestre, y funciona como un excelente antioxidante. Es decir, en China lo utilizan como un gran antioxidante, pero además estas plantas contribuyen a generar energía y estimulan y intensifican la termogénesis, que es la quema de grasas. Lo podemos tener en diferentes sabores en diferentes regiones del mundo y yo te puedo sugerir que lo consumas con agua fría o caliente de acuerdo a la hora del día. Sugiero no tomarlo arriba de las 5 de la tarde porque a la mayoría nos da tanta energía que puede esa energía no dejarte dormir. Después tenemos el té de guaraná. Miren, en una persona diabética es tan importante sentir energía que el té de NRG es verdaderamente maravilloso. Aporta una fresca sensación de energía, una alerta mental, ya que el guaraná pertenece a la familia del café y por lo tanto tiene una cafeína extraordinaria. Se puede tomar frío o caliente y te aporta un nivel de energía verdaderamente fresco y sensacional. Para aquellas personas que no acostumbran comer suficientes frutas y verduras, les sugerimos agregar la Fórmula 2, que es un multivitamínico completamente natural, que recomendamos tomar una tableta 3 veces al día para recibir el equivalente de vitaminas y minerales de 5 porciones de frutas y verduras diarias. Uno de los nutrientes con los cuales nuestro cuerpo fabrica ese factor de tolerancia a la glucosa es el calcio. Y el calcio es quizá uno de los nutrientes más deficientes en nuestra dieta, por lo cual es muy importante agregarlo a nuestra dieta todo el tiempo. Muy particularmente si eres una mujer y ya tuviste embarazos, indispensable el calcio en tu dieta. Sin embargo, si eres una persona diabética, hombre o mujer, agrega Extracal a tu programa. Es una forma de calcio que en su estado natural ya contiene el fósforo, el magnesio, la vitamina D, que van a permitir su adecuada absorción. Con una tableta que tomes 3 veces al día es más que suficiente. En México ya contamos con este producto en polvo, con lo cual yo te sugeriría una sola cucharadita del tamaño de la cuchara del té en tu malteada y obtendrás la cantidad de calcio que requieres para prácticamente todo el día. Recordemos que una de las principales o la principal consecuencia de los niveles altos de azúcar en la sangre es el daño hacia nuestro sistema circulatorio. Herbalife Line es una combinación de omega 3 con ácidos grasos que provienen de plantas marinas, contiene también DHA y todos aquellos elementos que ayudan a proteger el sistema cardiovascular. Es muy importante entender que ayuda a mejorar la elasticidad de las arterias y de las venas, nos protege de los daños ocasionados por el estrés. Está demostrado que el omega 3 actúa de manera bien poderosa en la disminución de inflamación de las articulaciones, actúa muy bien en la desinflamación del colon y obviamente también en Japón hay estudios muy importantes que hablan acerca de utilizar omega 3 durante el embarazo para mejorar la madurez pulmonar. En las personas diabéticas indispensable para prevenir cualquier situación a nivel circulatorio. Y bueno, muy importante, amigos, sigan leyendo. En estos días aprovechemos que tenemos la oportunidad de tener un espacio de lectura para seguir aprendiendo más cosas. En este libro en particular, escrito por el doctor David Heber, que es el
presidente del Consejo Médico de Herbalife, él nos habla de por qué consumir de 5 a 9 porciones diarias de frutas y verduras en nuestra dieta. Incluso nos habla de cómo el diabético sí puede comer frutas, escogiendo el tipo de fruta que debe comer, porque también requiere de esas vitaminas que son tan importantes para su dieta. Sabemos que hoy en nuestra dieta normal, fíjate, en una dieta normal, no de cuarentena, hay una seria deficiencia de hierro, 70%. 25% de la gente desarrolla algún tipo de anemia. En esta cuarentena es posible que esto se agudice. Hay hasta un 60% de deficiencia en el consumo de vitamina B2 y hay hasta un 70% de deficiencia en el consumo de vitamina C. Por eso es muy importante que hoy más que nunca pongas atención en la calidad de tu alimentación, porque si bajo condiciones normales estos son los números, así que mis queridos amigos, yo no quiero extenderme más, les pido una disculpa por la falla técnica el día de hoy, nos hizo extendernos un poquito más,